Bueno, sentada, muchas gracias. Buenas tardes. Dios los bendiga bien mucho. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Si gustan acompañarme, nuestro estudio está en Marcos, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 35 al 43. Mientras que vamos a meternos al estudio, déjenme les digo, este estudio, digamos que empezamos a hablar de Jairo desde la semana pasada, que Jesús había regresado pues de donde estaba, que era de Decápolis, y había atravesado, se había devuelto a Galilea, y ahí estaba, así comenzó la historia de que estaba Jairo, que era el principal de la sinagoga, que era un hombre importante, digamos, en la sinagoga. Digamos que él era uno de los ancianos, de las personas que cuidaban y organizaban la sinagoga, que es donde iban los rabinos y daban sus clases. Entonces él organizaba los tiempos, qué rabino va a estar, todo esto. Él estaba ahí, entonces la gente lo conocía, era un hombre rico, ¿verdad? Y la historia fue de que él estaba listo para decirle a Jesús que por favor fuera a curar a su hija que estaba muriéndose. Dice que se postró ante Jesús y Jesús aceptó ir. Entonces, en cuanto iban en el camino rumbo a la casa de él, llegó esta mujer que, digamos, era una mujer anónima, no tenía nombre, obviamente estaba pobrísima porque dice que estaba muy enferma, de una enfermedad incurable, ¿verdad? Y pues tocó el manto de Jesús porque no se sentía, digamos, que digna para ir y hablarle. Ella pensaba, Jairo, pues es Jairo, ¿verdad? Es el principal de la sinagoga, ¿yo qué? ¿Verdad? Aparte no quería, todavía encima de todo, la enfermedad que tenía, que era una hemorragia, la hacía que la gente le llamara inmunda y no se le quería arrimar porque lo que ella tocara también quedaba inmunda. Entonces, mientras que Jairo, digamos que comenzó la historia, nos quedamos con la mujer en la semana pasada, con esta mujer anónima, ¿verdad? Y ahora volvemos a Jairo. Si una vez que la mujer queda sana, el Señor le llama hija, como dijimos, todo súper hermoso la semana pasada. Ahora la noticia con la que comienza nuestra historia es de que Jesús todavía estaba hablando con la mujer. Cuando llegan y le dicen a Jairo, Jairo, olvídate, ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Entonces ya no había nada que hacer, ¿verdad? De acuerdo a nosotros, de acuerdo a Jairo, de acuerdo a la gente, la niña se murió, ya no había quien ir a sanar, estaba muerta. Y de ahí vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo que sucedió con esta niña. Vamos a ver qué pasó con Jairo, si así como vamos explicándolo. Y resumen, así más o menos de lo que ya les dije, pero en 3 renglones puse. Ante Jesús, Jairo postrado pidió sanación para su hija y Jesús fue. Y también un gentío que se tropezaba entre sí. Y ahí una mujer enferma, muy débil por la hemorragia, que tocó el manto de Jesús y quedó sana. Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Ella confesó y Jesús pues la llamó hija. Eso es la historia que vimos la semana pasada. Y el estudio de hoy pues vamos a leer los versículos para ver cómo es que va a ir sucediendo las cosas. Versículo 35 y vamos a leer hasta el 43 del capítulo 5 de Marcos. Dice así: mientras él aún hablaba, eso sería pues Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sí, a mí desde aquí se me hace súper importante de que, digamos que no fueron con Jesús a decirle, fueron con él, con Jairo, y que es el que llevaba toda la multitud ahí, porque pues iban siguiéndolo a él. Y no sabemos qué cara puso Jairo, o si él también estaba confiando, seguramente se quedó completamente confundido. Tenía fe porque, digamos que Jairo, contra digamos que sus socios, sus amigos que cuidaban la sinagoga, que eran fariseos y escribas, y él trabajaba para ellos, ya se había animado a ir a Jesús, se había postrado ante él, creyendo que él podía sanar a su hija, porque obviamente creía que él era Dios, si no se hubiera postrado ante él, ¿verdad? Y encima su fe también estaba agrandándose cuando ve que esta mujer queda completamente sana, pues, ¿verdad? Pero cuando le dijeron, tu hija está muerta, así es
tienes fe, digamos, tu fe o la fe de Jairo podía ser ya, digamos que a una medida grande, a un nivel alto, pero cuando le dijeron está muerta, aún la fe que tenía, si es la cosa, cuando le dijeron está muerta, seguramente pues bajó la guardia, ¿no? Ya se murió, ¿verdad? Digamos que yo creo, hermanos, que es muy bueno que pensemos lo que está pasando aquí, porque de ninguna forma, digamos que en el normal de nosotros, en el normal del ser humano, ¿sí? La muerte es el final. Entonces, Jairo, por mucha fe que ya hubiera, digamos, tenido, si ya había crecido tanto su fe, ¿verdad? Que estaba contra la corriente cuando fue a Jesús y ahora vio que la mujer quedó completamente sana, pero cuando le dicen murió, sí, su fe seguramente no alcanzaba a decir, Él es Dios, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero Jesús sí le dijo. Sí, y eso es importante que lo notemos nosotros, porque esto está aquí para que nosotros lo entendamos, pues. ¿Verdad? La muerte no es el final con Cristo. Sí. La muerte parece que es el final del ser humano, Dios así lo estableció, pero no si estás en Él, no si estás en Jesús. La muerte es, Jesús le llama con su amigo Lázaro, le dijeron está muerto y él decía no, está dormido. Aquí dice lo mismo, la niña duerme. Entonces, no es que él no supiera o se quería hacer, digamos, él no quería ver la realidad, es que él es Dios, pues la única persona que puede decir eso, más aparte en los dos lugares, a Lázaro y a esta niña él lo resucita, pues. Entonces es importante que nosotros entendamos, si primero, si no es de que Dios, primeramente, Dios nos da la eternidad, si es un mero punto, esa es vida eterna con Él. Ahora, no por esto, no porque tenemos la eternidad, vamos a pensar que nosotros no vamos, que de seguro no vamos a morir, pues se necesita morir. Dice el Señor, si un grano no muere, no produce. Entonces tenemos que llegar a seguirlo a Él, confiando en Él, sabiendo quién Él es. Aquí Jesús le dice, solo cree. Vamos a ver que lo que le pregunta, dice aquí otra vez, vuelvo acá. Dice en el 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen, sino Pedro, Jacobo, Juan y Juan, hermanos de Jacobo. También ahí hay un puntillo, vamos a ir a adentrarnos para allá. Digamos, esto es ya cuando van a entrar a ver a la niña. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que sería pues Pedro, Juan y su hermano, ¿verdad? Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano, o tomando de la mano de la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Sí, esta palabra me causó a mí un problema cuando la escuché, porque los que estaban ahí, que era la mamá, el papá, ¿verdad? Y está bien ver a la mamá y la papá espantados, ¿verdad? Y felices, pero los discípulos de Jesús se espantaron. Sí, no era normal. Sí, la niña no estaba dormida. La gente que ya estaba llorando y gritando antes de que ellos llegaran, le aseguraron a Jesús que estaba muerta y se burlaron de él cuando dijo, no está muerta. Entonces la niña resucitó. Jesús resucitó a la niña, la trajo de los muertos. Sí, entonces al ver esto, lo podemos subir aquí, hey, gloria a Dios, ojalá y nuestra fe crezca, pero Pedro, Juan y Santiago se espantaron igual que los papás cuando vieron eso. Esto es grande, es quien da la vida a los muertos. Sí, Dios nos promete vida eterna y nos prueba que la muerte no es el final para todos los que creemos. Así de sencillo, es lo que está haciendo, probarnos que lo que Él promete es verdadero y que la muerte, si ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice la Biblia. Si no es tan tenebrosa, no es tan final como la conocemos, ¿sí? Enfrente de Dios. Pero Él, le dijo Jesús a ellos, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña.
También eso de que, que le dieran de comer es bien importante. No sé si lo puse acá, pero lo he estado pensando. Es esto. Ah, Cuando tú y yo, vamos a poner mi ejemplo, o sea, yo viví, ¿verdad?, en mi juventud sin ser cristiano y vivía, digamos que a lo loco, ¿verdad? Hacía todo lo que ahora ya no hago, digamos, decía malas palabras, andaba, digamos, tomando vino y lo que sea, ¿verdad? Pero luego un día el Señor me alcanzó, ¿verdad?, y me quitó la muerte, me quitó el pecado, ¿verdad? Ahora yo supe porque el pago del pecado es muerte. Entonces el Señor, todos experimentamos esto. De repente el Señor nos dice, Talita Kumi, a cada uno en un momento, y luego despertamos, y luego denle de comer es practicarlo, vamos a seguir viviendo. Estamos sanos, estamos vivos, y lo que hay que es mantener la vida. Si la niña está completamente sana, ahora es normal, sí, y tienen que pues darle de comer. Dice que la niña caminaba al momento que la levantó, pero ahora dice, vayan y denle de comer. Y eso es, nosotros tenemos que alimentarnos, seguir alimentándonos. Si la niña no, aquí la niña no resucitó para nunca más, no para nunca más morir otra vez, iba a morir otra vez. Nosotros estamos en la vida en donde tenemos que estar alimentándonos, tenemos que estar dejando las cosas de muertos y empezar a comer las cosas de vivos. Sí, la palabra de Dios tiene que ser constante en nuestras vidas, alimentándonos, haciéndonos crecer, fortaleciéndonos. Amén. Pues así como introducción a esto, y luego oramos. Jesús iba rumbo a casa de Jairo y sucedió lo de la mujer que fue sanada. Jesús continuaba caminando, pero un empleado de Jairo vino de casa y dijo, tu hija murió. Jesús oyó esto y dijo a Jairo, tú confía en mí, cree. Y pese a la gente llorando, entró y resucitó pues a la niña, así en tres renglones, lo mismo que acabamos de leer. Dios glorioso, majestuoso y maravilloso, nosotros simplemente confiamos en ti. En esta tarde, Señor, confiamos para que nos des entendimiento, para que abras nuestra forma de entender, Señor, y no solamente entendamos de la historia, pero nos apliquemos a esta historia, encontremos dónde estamos aquí nosotros, porque para eso está aquí, para que nosotros crezcamos, para que realmente seamos no solamente transformados, pero trasladados al reino de tu amado Hijo. Permítanos, Señor, crecer en esto, alimentarnos y luego ser personas que te entienden, que son de los tuyos. Guíanos, Espíritu Santo, dirígenos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro. Amén. Hay un versículo que voy a compartirles antes de todo esto, porque yo creo, hermanos, que lo que vamos a ver aquí, lo que hemos estado viendo en sí, voy a hacer una clase de resumen al ratito en el estudio, pero no sé si se ha fijado, Jesús tiene autoridad, o sea, nos empezó a decir que tiene autoridad sobre los demonios, sobre el viento, sobre el mar, sí, calmó la tempestad, llegó, sacó demonios, sanó enfermos. Pero luego sanó esa señora que ni siquiera la vio, pero luego también vence la muerte. Entonces yo creo que si vemos nada más en esos pequeños ejemplos, hasta donde llegamos a este momento en capítulo 5 de Marcos, y vemos que Jesús tiene autoridad sobre las cosas que no tienen vida, ¿sí?, el mar, el viento, ¿verdad?, y sobre los demonios, y sobre las enfermedades, y sobre la muerte. Yo creo que tenemos que pensar, si nosotros no teníamos tanta confianza en Jesús, cómo lo catalogábamos, cómo era, ahí te va, no como decíamos que era, pero cómo lo entendemos hoy. O sea, que si Él es el que realmente tiene, ahí te va, mi atención y mi adoración, si Él es mi Señor por completo, me rindo a Él absolutamente, porque ahora sé quién Él es. Si nada más en esos ejemplos podemos ver su majestad, quién Él es. No puede ser alguien que no sea Dios. Es imposible que una persona que no sea Dios pueda hacer lo que hasta aquí hemos visto. Sí, tiene que ser Jesús Dios, el único, no otro Dios, porque nunca hemos hablado de otro Dios. Estamos hablando del único Dios que existe. Es el Todopoderoso. Ahí te va, el que te ama y te conoce por nombre y apellido. ¿Sabes dónde vives? Él sabe dónde vives y hasta el nivel de tus ronquidos.
O sea, Él sabe quién eres y quiere que estés con Él. Él quiere, así dice, quiero que estén donde yo estoy. Si Él es nuestro Señor, entonces hay que simplemente seguirlo. En Colosenses 1, del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Sí, ahí podemos ver a Dios. El primogénito de toda creación, esto es, Él tiene la preeminencia por sobre todo, primero ante todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, de toda clase de seres. Él tiene la preeminencia por sobre todo porque Él es el creador, sean potestades, todo lo creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice en el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, todo lo que, sí, yo no sé, esta gente o otras personas, sin hablar mal de nadie, ¿cómo no creer, cómo no aceptar de qué otra forma, si Jesús no es Dios, como aquí lo expone en toda la Biblia y con los ejemplos que hemos visto? Realmente el que no crea en Dios está contra Él. El que no cree que Jesús es Dios está contra Él. La fe que tiene, si tiene mucha fe y no cree que Jesús es Dios, su fe le es contra Él porque está creyendo en alguien que no es Dios. Está creyendo en un ídolo que está formando Él solo sin la Biblia, porque la Biblia expone que Jesús, prueba que Jesús es Dios. Él tiene toda la preeminencia por todo lo que Él creó. Y todo, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que sucede está allí porque Él está ahí. Todo está en su poder. Todo existe en su poder. Él lo sostiene en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1 y ahí nos vamos a ir. Versículo que es 35, primero, que leímos. Ahí va. Mientras Él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Vamos a ver. Jesús es en su forma súper sencilla y sin necesidad de rayos y de truenos, nos reveló que Él es Dios Todopoderoso, que Él es omnisciente, omnipresente. Omnisciente es que Él sabe todo. Omnipresente es que Él está en todos lados. Omnipotente es que Él todo lo puede. Y Él es eterno. Él es el único Dios que existe. No hay otro igual que Él. No hay dos, ni hay tres. Hay un solo Dios, que es todo esto. El único de su clase. El creador, autor de la vida. Aún nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Sí, yo creo que podemos hablar cosas gloriosas de Él y majestuosas y todo es verdad. Pero la verdad que más nos debe de llegar al hueso es que nos ama y que murió por nosotros para que nosotros estemos con Él. Sí, ahora no hay forma de que nosotros nos escapemos de sus brazos si creemos en Él. Si confiamos que Él, ya sabemos que Él es Dios y podemos decir tantos títulos, pero si fuera ajeno a nosotros, nomás nos admiraríamos, pero no es ajeno. Todo eso nos lo dice para que sepamos nosotros que Él, que vamos a estar con el único Dios existente, que nuestro futuro, de acuerdo a la Biblia, por creer en Él, es estar con Él en perfecta alegría para siempre, delicias constantes para siempre y plenitud de gozo. Ese es el plan que Él tiene. Porque Él es Dios, lo creemos. Amén. Porque Él es Dios, tenemos esas promesas hechas. Estaba hablando con mi mamá y yo le dije a mi mamá el otro día, que estaba hablando por teléfono con ella, que la vida eterna es maravillosa y que tenemos que tener esta esperanza, esta seguridad. Y mi mamá dijo, sí, es muy bueno tener esta esperanza. Pero cuando dijo esperanza, sí, se me figuró como decir, a ver si viene el del pan esta noche, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor viene y a lo mejor no viene. Le dije, mamá, esta esperanza es como que es las 12 de la medianoche y decimos, al rato amanece. Es una esperanza, pero es súper segura, ¿verdad? O sea, nadie espera que a lo mejor amanece o a lo mejor no amanece. Sabemos que nos podemos morir ahí, pero en el normal de nuestra vida, el que en la noche estés y digas tú, ahí nos vemos en la mañana, es una esperanza segura, ¿sí o no?
Entonces, ese es más o menos el plan de los creyentes. Tenemos prometida la vida eterna en la presencia de Dios. Seguramente. Amén. Él es nuestro Salvador, gracias, oh Jesús. Cuando la mujer anónima le tocó, Jesús le hizo saber, le hizo saber que sabe todo. ¿Sí? Cuando ella le tocó, él no sintió, le tocó la ropa y él nos hizo saber a todos que él sabe todo y que la sanó por su fe y le dio identidad también por fe. También ahora esta mujer es hija de Dios, eso fue lo que vimos. Ciudadana del cielo. Sí, eso es importante, que los hijos de Dios vamos a tener, como ya dije, tenemos la seguridad de que vamos a ser ciudadanos, familia de Dios en el cielo. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía, nosotros le pertenecemos al cielo. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Ahora, hermanitos de mi corazón, Jesús dio salud a espíritu y cuerpo de esta mujer frente a la multitud. Y dice aquí que todavía Jesús estaba hablando con la mujer de esta manifestación gloriosa que acaba de suceder, cuando algunos de la casa de Jairo le dieron la mala noticia, estos a Jairo, de que su hijita había muerto. Y dijeron entonces, en realidad ya no necesitas molestar más a Jesús, ya no la puedes sanar, ya no respira, está tiesa, ya se murió. Entonces se acabó la esperanza, ¿verdad? Para Jairo seguramente se puso pálido, ¿verdad? Y se puso serio porque su hijita se murió. Dice en el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cuando nuestro Señor escuchó que le vinieron lo que vinieron a decirle a Jairo, que su hija murió y que por eso ya no era necesario molestar a Jesús. Bueno, Jesús no había sido molestado para empezar, ¿no? Sino que lo hacía con gusto, como sabemos. Por eso se dirigió a Jairo y lo animó. No temas, no te asustes, solo cree. Primero vamos a pensar un momento en Jairo, ¿okay? Como principal de la sinagoga, debió de ser muy difícil atreverse a pedirle ayuda a Jesús. Si tenemos que pensar todas esas cosas, hermanos, porque Jairo, como ya dijimos, él digamos que no era cristiano, él no sabemos realmente si había aceptado, digamos, seguirlo a él o no. Él estaba metido junto con todos los fariseos que eran los contrarios a Jesús, sí, y antes de que alguien le dijera algo, cuando vio a Jesús fue y se postró ante él y le pidió ayuda públicamente. Entonces, desde allí sabemos que tenía una fe ya diferente, seria, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Especialmente públicamente, pues con toda seguridad ningún dirigente religioso aprobaba tal cosa de él. Mucho menos los otros miembros del grupo de líderes de la sinagoga judía, que en realidad eran compañeros de los escribas y fariseos, quienes se oponen fuertemente contra Jesús, eran sus opositores. Para Jairo, a este punto, para Jairo era de vida o muerte. Estaba desesperado. Sí, su hija estaba a punto de morir, estaba súper grave y era una niña de 12 años. Y les diré algo. Mucha gente que no sigue a Jesús hoy y no le importa la palabra de Dios cuando están en una situación como la de Jairo, difícil, también vienen a Cristo. ¿Se han fijado en eso? Entonces, vamos a ver todas las cosas, analizar bien el punto, porque si Jairo dejó todo lo que él era, sí, el principal de la sinagoga, sus amigos, todo esto, para ir a con Jesús, se postra ante él porque está súper desesperado, porque su hijita se está muriendo. Vamos a ver si la fe es verdadera o si es la conveniencia, si la desesperación que le llevó pues a Jesús, como mucha gente que conocemos, que creen en Dios y se le hincan solamente cuando tienen necesidad de Él. Pero especialmente en estas circunstancias Jesús los recibe con gran amor. Esto es, Jesús no se detiene en entregarte su amor en dependencia
de si tú eres genuino o no. El día que tú vienes a Cristo, Él te recibe. Aunque Él sabe bien tu interior y tu corazón, seguramente, yo no sé ustedes, pero que yo me acuerde, el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, en mi mente no estaba el cambiar. Ok, yo recibí salvación, no era salvo, sí, pero no estaba el proponerme dejar de hacer esto y esto y esto y esto. Sí, no era tanta la carga que tenía cuando yo lo recibí, simplemente yo dije, voy a seguir a Jesús, Él es Dios, ¿verdad? Cada uno somos diferentes, pero Jesús te recibe como vengas. En sí Él está buscando tu corazón y el corazón de todo mundo que quiera. Y Él a todos acepta, a todos recibe. Todos, a todos. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor está buscando al débil y al fuerte y al importante y al despreciado. El Señor está queriendo que todos vengan a Él. Que todos, no importa que nosotros podemos juzgar, este es sincero, aquel no es sincero, el Señor a todos recibe. ¿No te da gusto? Porque nosotros somos bien criticones de repente, o este no es sincero, es así, y está bien tal vez, ¿verdad? Porque nosotros no somos Dios, no somos los jueces, aunque creemos que somos, ¿verdad? Pero el juez de todas las cosas te recibe como vengas. Gloria a Dios. Jesús ha venido a salvar especialmente a los quebrantados. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, qué cambio de actitud, mira. Puede venir alguien que nunca ha conocido al Señor, pero luego de repente su hija se está muriendo. Y luego va ante Jesús y le pide, y el Señor nada más ve que este tiene la necesidad y que cree que Él puede. Todos los demás, pues, ay, sí, ¿verdad? Ni vengas, el Señor no te va a aceptar porque tú nunca habías creído, no vienes a la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Y el Señor está esperando que vengas para abrazarte y besarte y querer llevarte al cielo. El Señor así es de dulce, Él es tierno, Él es misericordioso. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio y no ser los jueces de las gentes que escuchan el Evangelio y que quieren seguir a Jesús por las cosas que sean. El Señor sabe, Él nos conoce y Él es el Rey. Jairo tenía fe, por lo que vino a Jesús. Aún la demora de Jesús cuando se detuvo para sanar a la mujer y ahora la terrible noticia de que su hija murió lo pusieron en un gran dilema. Sí, tenía toda la prisa del mundo para alcanzar a ver a su niña. Si luego Jesús se detiene a hablar con esta mujer y a sanarle y a explicarle que ella es hija de Dios, y Jairo está desesperado, ¿verdad? Y ya no sabe qué hacer. Luego vienen y le dicen, tu hija se murió. Entonces, ¿ahora qué va a hacer, pobre de Jairo? Pero las palabras de Jesús, que quieren decir literalmente, sí, cuando le dice cree solamente, literalmente en el original dice sigue creyendo. No te des por vencido, sigue creyendo. Con toda seguridad, hermanos, que nuestra fe muchas veces ha estado temblando. Cuando las cosas no salen como deseábamos y aún nuestros sentimientos y emociones nos abruman, como estaba pasando con Jairo seguramente. Pero es en ese mismo momento que tenemos que oír a Jesús decir, no temas, hijito, sigue creyendo. Cuando estés bien bajo de pila, cuando se vino el tormentón en tu vida y el problema está allí, el Señor viene y te dice, no temas, hijito, sigue creyendo. Sigue creyendo, sigue confiando. No se ha terminado la chanza. Tú sigue creyendo. Les prometo, hermanos de mi corazón, que juntos debemos aprender esto y en su momento, cuando se dé, practicarlo. Aprendamos de lo que hizo Jesús con su amigo Lázaro. En Juan 11, del 5 al 6 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así, me causó tanta admiración, hermanos. Ya lo había leído y sí lo había pensado, pero digamos que al conectarlo con esto, wow, yo no sé cómo se miraba Jairo desesperado cuando estaba todavía sanando a la mujer o no, ¿verdad? Pero Jesús, que sí sabía que Lázaro se había muerto, ¿verdad?
y que fueron, le dijeron que estaba enfermo, que sus discípulos dijeron, no vas a ir. Oh, dijo, está enfermo, ¿verdad? Se quedó 2 días más donde él estaba. Y él ya sabía todo, Jesús ya sabía todo. Fíjate lo que dice, cuando llegó Jesús a la casa de Lázaro, Lázaro tenía 4 días de muerto. Dice en Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sí, 4 días de muerto, pero podían haber sido 2 días, o podía Jesús haber ido antes a sanarlo. Marta le dijo, si hubieras venido antes no se hubiera muerto. Sí, pero el Señor sabe, nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar, tenemos que depender. Sí, no es nuestra lógica, no es nuestra sabiduría lo que realmente, cuando se habla de la fe, las cosas normales se quitan, Dios las quita a un lado. Sí, Él hace todo nuevo. Entonces, sea lo que sea, lo entendamos o no lo entendamos, tenemos que confiar en Él. Porque confiando en Él y dependiendo de Él, Él se encarga. Él se encarga. Y lo que Él haga, entonces vas a entender que eso es lo correcto. Eso es lo que Dios hizo. Ya no era la lógica, ya no era lo que el mundo o la vida diga, es lo que Dios decidió. ¿Verdad? Si no te conviene, bueno, pues gloria a Dios. Si te conviene, gloria a Dios, porque estás en sus manos. Sí, y al final de cuentas te va a dar la vida eterna, como nos lo prometió, como nos lo ha prometido. Sigue creyendo, sigamos creyendo. Solo cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando todos llegaron a casa de Jairo, el Señor no permitió que entraran. Eso dijo a la multitud, aquí se esperan. Solo entró Jairo y su esposa, que era la mamá de la niña, y 3 de sus discípulos. Y aquí podemos solo hacer conjeturas. Esto es, me interesó esto y le puse más atención porque parece como que no es nada, pero viene toda la multitud aplastándose. Ya vieron que sanó a la mujer, sí, es una locura. Y cuando llega Jesús allí, detiene a todo el mundo, sí, y luego también a sus otros discípulos, sí, también a sus otros discípulos que estaban todos con él, ya los acaba de escoger a sus 12, ¿verdad? Y nada más escoge a Pedro, a Santiago y a Juan. Y la mamá y el papá y la mamá de la niña. Y a estos mete. Entonces dije, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón que Jesús escoge a estos 3? No más, vamos a ver. Con base a otros textos bíblicos, vamos a ver el por qué. ¿Por qué Jesús hizo eso? En varias, voy a dar una clase de que varias opiniones o digamos A, B y C, ¿sí? ¿Cuáles son los cuadros que podemos entender por cuál razón Jesús nomás escogió a 3 y a los demás no? Vamos a ver. De que Jesús no invitó a entrar a más discípulos o otras personas. La primero es por prudencia, para que los papás y la niña a resucitar pudieran disfrutar de una intimidad. Esto es, si Jesús ya sabía lo que iba a hacer, iba a resucitar a la niña, entonces no quería el gentío brincando para todos lados, sino que su mamá y su papá y nada más esos 3, ¿verdad?, que él había escogido, y poquita gente cuando la niña resucitará, como sucedió. Ese sería un punto de ver. Otro sería que Jesús no quería que eso se hiciera público, pues después les dijo que no le dijeran a nadie. Entonces se llevó nomás poquita gente, ¿verdad? 3 testigos de sus discípulos y la mamá y el papá. Entonces también pudo haber sido que, como no quería que todo el mundo lo siguiera por sanador, ¿verdad?, entonces nada más 3 testigos le dejó entrar. Otro es que basta, ese es casi digamos que el mismo, basta con 2 o 3 testigos de acuerdo a la Biblia. En 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y 2 o 3 testigos era suficiente para creerle a alguien. Si alguien viene solo y dice, yo vi esto, no es creíble solamente que tenga 2 o 3 testigos. Entonces ahora Jesús, por lo que él va a hacer, ocupa 3. Y se llevó a 3. ¿Okay? Porque es bien fácil decir, la niña realmente estaba en coma, ¿verdad?, y realmente no resucitó, estaba desmayada. Pero se llevó 3 testigos y ahora 3 dicen, yo la vi. Entonces, de acuerdo a la Biblia, con 3 testigos hace válido, hace verdad lo que los 3 digan de lo que sucedió, aparte de Jesús, obviamente. La otra opción es aceptar
Ahí te va. La otra opción sería aceptar que Pedro, Jacobo y Juan tenían un lugar especial en el corazón de Jesús. Al fin y al cabo, nosotros aspiramos a ser como uno de ellos, ¿qué no? El Señor, yo tengo una camisa que dice, Jesús te ama, pero yo soy su predilecto. ¿Verdad? O sea, cada uno necesitamos ser el que Jesús más ama. Es lo que queremos, aspiramos a ser ese. Entonces aquí vemos que estos tres están calificando. Vamos a ver por qué. Pues cada uno somos el que Jesús más ama. Juan, el apóstol Juan, en Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, se había recostado en el pecho de Jesús. Ese es Juan. Pedro, en Mateo 16 y 17 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Digamos que ahora sí vemos, sí, que Juan era el que Jesús más amaba y Pedro era bienaventurado porque Dios le había revelado cosas. Ahora, el primero de los discípulos que fue asesinado fue Jacobo, el hermano de Juan. En Hechos 12, asesinado después de que Jesús murió. El primero que murió después de Jesús fue Jacobo. ¿Sí? ¿A dónde está? Aquí dice, en Hechos 12, del 1 al 2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, sí, todas esas cosas que dije, puede ser que haya sido por eso y también estas. Sí, que Jesús verdaderamente confiaba, Él sabe todo de nosotros, no podemos decir que tenía sus privilegios a capricho, sino que Él sabía el corazón de cada uno y escogió a Pedro, a Juan y a su hermano. ¿Hay alguien que esté en contra de eso? ¿Verdad? O sea, el Señor es soberano y Él así lo hizo y Él es el que decidió hacerlo y para mí yo estoy feliz con eso. Ojalá y que yo esté ahí un día en algún lugar y Él me diga, vente Miguelito. Yo le corro, ahora que si no me habla también estoy feliz. ¿Verdad? Amén. Jesús ya había usado a esos tres en otras ocasiones. En Marcos 9, hay más, pero apunté una. Marcos 9:2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró. Fíjate, a esos mismos tres se transfiguró delante de ellos. Vamos a poner que Jesús le gustaban estos para testigos, ¿verdad? Para que dijeran a la gente, y la gente seguramente eran gente que la gente creía en ellos, tenían algo, ¿verdad? Que ellos eran los tres personas que iban a testificar. Yo lo vi transformarse, yo lo vi en forma de Dios, yo lo vi, y cada uno iba a decir, ¿verdad? Y Jesús los había elegido pues a ellos tres para eso. Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, pero también Él es confiable. Esto es, no es caprichoso, ¿verdad? Para hacer cosas que no están bien. Él es confiable. En Él podemos confiar. Amén. 38-39 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, o si iba a la casa, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Eso ya estaba metidos en la casa. No creo que haya puesto nada de esto acá, pero revisé algunos comentarios donde dice que cuando alguien moría en ese tiempo, el dueño, digamos el más cercano familiar allí, digamos que si era el esposo y la esposa se había muerto, había gente que eran lloradores profesionales y luego les pagaban para que fueran a llorar a su velorio. Entonces ya así llegabas al velorio y pues andaban chillando ahí porque pues les habían pagado, pues. Entonces eran buenos chilladores, ¿verdad? Entonces había en ese lugar, en ese tiempo había estos. Entonces Jesús llegó y dijo, ¿qué tanto alboroto es este? ¿Verdad? A esos chilladores que eran honestos y seguramente a la familia de la niña que también estaban llorando, pues, ¿verdad? Y a todo el mundo calmó. O sea, ahí te va. Tiene que estar súper claro para nosotros que cuando la gente comienza a llorar y a gritar y aún tocar la flauta según la costumbre, es porque la niña estaba muerta. O sea, al final de cuentas, si estaban pagados unos lloradores y otros no,
¿verdad? Y se burlaron de Jesús cuando él dijo que no estaba muerta. Si nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros sabemos que sí estaba muerta, que la niña murió. No lo puse aquí, no creo que lo puse. No, sí. En Mateo 9:23, porque también, sí, porque dice que oyó flautas ahí adentro. Entonces acá dice, en Mateo 9:23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. ¿Sí? Entonces ahí estaban ya mucha gente, pagados y no pagados, llorando, y tocaban esas flautas en los velorios, en los lugares donde iban a esperar ahí, a estar un rato con el muertito. También el alboroto de unos era sincero, pero de otros no. Pues o recibían pago por hacerlo o por quedar bien con el principal de la sinagoga. Esto es, en este caso, como era una persona importante, tal vez había lloradores por quedar bien con él, ¿verdad? Porque él era gente rica. Entonces todo eso vio Jesús y a todo el mundo dijo, ¿por qué? ¿Para qué tanto? O sea, esto es, la niña ni está muerta, ¿verdad? Entonces todos se burlan de él porque estaban haciéndolo porque estaba muerta. Pues sí sabían que estaba muerta. Ellos, toda la bola. O sea, aún Lucas nos dice que el espíritu de la niña ya no estaba en ella. Esto es Lucas en su evangelio. Lucas 8:55 dice, entonces su espíritu volvió. Esto quiere decir que la niña estaba muerta porque ya no tenía espíritu, estaba un cuerpo vacío, ¿ya? E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sí, es el mismo pasaje, pero contado por Lucas. Creo que es muy importante que sepamos ciertamente que cuando una persona muere, pues se acaba la esperanza de vida física. Aún no estamos tratando de decir que hay entre la vida y la muerte un estado de dormición. Si no es eso, vamos a ver qué es lo que estamos hablando. Si Jesús es súper claro, si te mueres, ¿verdad? Entonces o vas al cielo o no, porque ya no vas a hacer nada. Entonces, digamos, ahí es la pausa y ahí es tu juicio, ¿verdad? Porque si creíste en Jesús, vas al cielo. Si no creíste en Jesús, entonces no vas al cielo. Entonces no hay un tiempo de dormición, no es lo que estamos tratando aquí, sino que lo que Jesús nos enseña aquí es que la muerte, para quien cree, no tiene la última palabra. ¿Sí? Para nosotros que creemos en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Sí, muere físicamente, pero ahora en la presencia de Dios vive para siempre, es lo que creemos. Yo lo digo con todo mi corazón porque pues, mi papá se murió hace 2 años y yo sé que está con el Señor. O sea, yo sé, no porque mi deseo es que esté, pero porque bíblicamente él creyó, él confió y yo creo que él está. Estoy seguro que él está con Jesús y yo estoy ansiado por un día verlo y seguir viviendo con él, con Dios, él, mi papá y yo, con Jesús para siempre. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Súper claro, ¿verdad? Súper claro. Estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El día que estemos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor a los que creemos en Él. Así de sencillo y así de claro. La niña murió y todos allí lo saben. Pero Jesús, quien es el autor de la vida y vencedor de la muerte, dice él, la niña no está muerta, solo duerme. Del 40 al 41 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Si ya sabemos, los que estaban con él eran los 3 que había elegido. Dice en el 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Vamos a ver, todos se burlaban de Jesús, pues estaban seguros que estaba muerta la muchacha. No podemos juzgarlos de malos a los que decían eso, sino de ignorantes. No sabían quién era Jesús, ellos sabían que la niña estaba muerta. Entonces cuando Jesús dijo no está muerta, no lo conocían a él. No podemos decir que eran contrarios a Jesús, simplemente podemos decir que no sabían quién era él, ¿verdad? Y esto es importante porque nosotros que sí sabemos quién es él,
Entonces, cuando veamos la muerte, ya no tiene tantas uñas largas, ya no tiene los ojos tan rojos como antes. Amén. Sí, la muerte ya no es tan terrible como si no supiéramos a dónde vamos. ¿Verdad? Entonces, ellos no saben, ellos no entienden, nosotros sabemos. Jesús le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí, entonces nosotros sabemos que en Él tenemos vida eterna. Esa es la promesa en sí, esa es la promesa entera de la salvación, tener vida eterna con Dios. Sí, es bien importante porque la muerte parece ser el enemigo más peor que tenemos, pero el Señor Jesús la venció en la cruz y nos dice a nosotros, no temas, yo ya vencí la muerte. Ya, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu ponzoña, muerte malvada? Entonces ya no es el enemigo malvado último que tenemos. No, sí, está vencido. Está vencido. Nosotros tenemos vida eterna ya desde ahorita. Todos se burlaron de Jesús, ya dije, ya solos, otra vez, ya solos los papás y los 3 discípulos. Ahí Jesús ordenó a la niña diciéndole, niña, levántate. Y en su palabra iba su poder. Acuérdense ustedes que los muertos no tienen fuerzas. Entonces no es que el muerto oyó y luego se levantó porque tenía fuerza. No, la voz de Dios la levantó. Él en su voz le dio el poder para pararse, para levantarse. Él, por eso en su palabra iba su poder, porque los muertos no tienen poder. En Hebreos 1:3 dice algo gloriosísimo. Es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, eso sería Jesús, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Y ahí te va, esta es la clave de todo lo que yo leí esto y dije, esto es todo lo que yo quería saber. Ve, con la palabra, que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto, la palabra de su poder, Él es, cuando la Biblia dice que Jesús fue y se sentó a la diestra del Padre, la diestra es el poder de Dios. Entonces Jesús tiene todo el poder de Dios. No siendo otro Dios, sino el mismo y único Dios que tiene esto. Él sostiene todo con el poder de su palabra. Su palabra sostiene todo. Jesús sostiene todo. Él es el Todopoderoso. Cuando le dijo a los vientos que se calmaran, Él les dijo, cálmate. Cuando le dijo a los demonios que salieran, le dijo, cállate y salte. Ese es el poder que Él tiene. Esta es la palabra de Dios. Cuando Él habla, eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. Jesús es Dios. Él es el verbo encarnado. El verbo de Dios encarnado. Él mismo. Entonces es bueno saberlo, comerlo, disfrutarlo, porque ahora, ¿quién murió por ti? El verbo encarnado de Dios. Él murió por mí, me salvó, me quitó el pecado. Él es el que quita el pecado. Él es Dios. Él es Dios, mi Señor, mi dueño. La imagen misma de sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. La palabra talita kumi es en arameo. Cuando Marcos nos la traduce, ¿sí? Es de arameo a griego. Pero él nos explica lo que quiere decir. Si no es que nos lo explicó en español, sino que la dijo en arameo. Y luego, muchos dicen que Jesús hablaba arameo, griego y, ¿cómo le llaman al otro? Y hebreo. Sí, entonces, porque en ese tiempo, ahí se hablaba de todo eso, hablaba en esos idiomas por Roma, ¿verdad? Entonces, cuando Marcos lo explica, él dijo talita kumi, que quiere decir niña, levántate, es traducido, es del hebreo al griego, y nosotros ahora pues lo entendemos de esa misma forma. Pues del 42 al 43 dice, luego la niña se levantó. Al momento, qué chulada, gloria a Dios. Y luego la niña se levantó y andaba. Esto es, se levantó. Sí, yo creo que la niña de 12 años no realmente supo lo que pasó. Sí, el Señor, después de esto yo dije, ok, tal vez yo no había entendido o estaba buscando una forma para decir por qué se metieron nada más 5. Pero imagínate, la niña se levantó y vio ahí a unas cuantas personas y a su mamá y a su papá y empezó a jugar con sus muñecas.
¿verdad? O sea, no hay ningún problema. La niña era una niña inocente que estaba despertándose de estar muerta, pero ella no sabía. Ella simplemente se levantó y empezó a caminar, ¿verdad? Porque el Señor así lo planeó. Él lo sabía desde siempre y cuando sucedió ahora lo entendemos simplemente. Encaja. Así es como Él lo planeó. Entonces otra vez, y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años, súper claro. Y se espantaron grandemente y la niña, yo creo que se asustó hasta del espanto que ellos tuvieron. Imagínate, la niña no sabía nada. Ella estaba feliz de levantarse de su camita como si nada. Los espantados, temblando, ¿sí? Eran los discípulos. Imagínate la mamá y el papá. Digamos que la mamá más que ella estaba viendo todo lo que estaba pasando cuando el papá andaba por allá. Sí, qué belleza de cuadro vemos aquí en la gloria de quién es Cristo. En la gloria de quién es Él. Gloria a Dios. ¿Ya lo leí todo? Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Dice en el 43, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Si eso de que nadie lo supiese, obviamente que era imposible, ¿verdad? Pero el plan que Él tenía es de que la gente no siguiera a Jesús por los motivos equivocados. Ya lo hemos dicho, si Él, ¿por cuál razón hizo esto? Si yo creo que aún el que metió nomás a 3 no realmente era porque no quería, digamos, ellos eran sus más consentidos, tal vez ni siquiera eso, es nada más que Él quería que la gente no lo siguiera a Él para que le fuera a levantar todos los muertos. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a quitarnos el pecado y a darnos la vida eterna. Por eso tenemos que seguir a Jesús. No para que nos quite la gripa. Amén. Ahora, si somos de Él, nos la quita. Él, así es. Pues no lo sigamos por eso. Que nos quite el grano de la espalda. Que puse acá, la niña resucitó y caminaba. Jesús dijo, denle de comer. Todos estaban pues espantados en ese momento. Conclusión final. Aquí Jesús venció peligros y cuando venía en el mar, toda esa tempestad que lo estaba siguiendo, venció los demonios, venció enfermedades y Jesús venció la muerte. Y tenemos testigos oculares de todo esto. La gloria de Dios manifiesta, no tenemos que creer por imaginárnoslo. Sí, los testigos escribieron lo que vieron. Si esto es una cosa que sucedió, es una realidad, si hay gente que lo vio y luego lo escribió y dijo, esto pasó, yo lo vi, esto es lo que es. Unos como nosotros lo vieron, se espantaron de la gloria que estaban mirando y dijeron, es Dios, es Dios. En otros lugares lo adoraron, como dijimos la semana pasada, porque Él es Dios. Wow. En Romanos, un versículo que está atrás, aquí en su hojita, Romanos 8, 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, gloria a Dios, que no hay nada creado que nos pueda separar de su amor. Sí, no hay nada. Principados y potestades son, digamos, niveles espirituales, pueden ser demonios, pueden ser lo que sea, nada de eso. Sí, no tenemos que tener temor de que va a venir el diablo y nos va a zafar de las manos de Cristo. No, nada de eso. Ni la muerte, ni la vida, ni el futuro, nada de lo que pueda suceder nos puede separar de su amor. Él es dulce y Él es tierno y Él es Dios. Amén. El último versículo que quiero compartir está enfrente de su hojita, dice Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará como Él quiera, en tu conveniencia, porque te ama. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios maravilloso, por tu amor por nosotros. Señor, qué bendición es pertenecerte, es seguirte. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cosas increíbles esta noche. Nos has dirigido en nuestro corazón y en nuestra mente a entender, a probarnos, a probar, a mostrar
tu majestad, quién eres, en quién confiamos. ¿Por qué nuestros pecados ya no están aquí en nuestro corazón? ¿Por qué ya no nos vas a juzgar o culpar por nuestros pecados? Porque Dios nos los quitó. El juez nos quitó el pecado, lo pagó justamente. Glorioso Rey divino, tuyos somos, guíanos, ayúdanos, Señor, para que esto nos sirva, para que nosotros te honremos cada día de nuestra vida. Vivamos santamente, generosamente, amorosamente, porque tuyos somos, así de simple. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.